Alfonso. ¿Quién habla? Alfonso. ¿Sí se me escucha bien? Ok, bien. ¿Doc? ¿Todos me oyen? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Listo. Bueno, ok. Entonces, dentro de lo que estábamos hablando, ¿ustedes recuerdan la sesión anterior? Estábamos poniendo en cuestionamiento el concepto de discapacidad formulado desde la visión médica, ¿cierto? Y decíamos ayer, a través de una discusión acerca del concepto de vulnerabilidad, el asunto de la dependencia, de la vulnerabilidad desde los dos enfoques, desde las dos formas, ontológica y su versión ontogenética, y la vulnerabilidad especial, etcétera, etcétera. Entonces llegamos al asunto de cuestionar este asunto de la discapacidad, de la formulación de la discapacidad en términos médicos. Entonces decíamos, si nosotros cuestionamos el centro o el núcleo del concepto de discapacidad que tenemos en la actualidad, ¿cierto? Si nosotros lo cuestionamos, entonces también entraríamos a cuestionar el concepto de normalidad. Entonces, definir normalidad de una u otra manera no es tan sencillo, ¿sí? Es un concepto muy dificultoso, pero este concepto de normalidad es un concepto que nosotros hablamos mucho en medicina, y es cuando algo está normal o algo está normal. ¿Se acuerdan que decíamos? Uno de los objetivos que en muchas ocasiones se propone la medicina es arreglar cosas. ¿Sí? Es llevar un estado de enfermedad a un estado de salud. ¿Sí? Y entonces la enfermedad es la normalidad y la salud es lo normal. Pero si para mí es muy difícil poder definir qué es esto de normalidad, por lo tanto salud, entonces definir la normalidad es también muy difícil, ¿cierto? Es muy complicado. Entonces esto de una u otra manera pone digámoslo así, en crisis, en parte, las acciones de la medicina, de esa noción de la medicina de ser una reparadora o una curadora, ¿sí? Entonces, por eso en la actualidad hay asuntos como, por ejemplo, el cuidado paliativo, ¿sí? Que de una u otra manera dicen, bueno, es que la medicina no en todas las ocasiones puede servir de esta manera, porque no todas las nociones de normalidad son adecuadas, y por lo tanto, lo que hay que hacer en algunas ocasiones es simplemente aliviar. Y el aliviar, de una u otra manera, es digámoslo así, es un deber que podríamos tener en los momentos en los que donde hay un desajuste entre esta noción de normalidad y anormalidad que nosotros percibimos. ¿Listo? Cuando nosotros más adelante vamos a hablar de ética por ejemplo, en la asesoría genética y en genética, y lo vamos a ver desde las pruebas genéticas. En genética nosotros discutimos mucho este asunto sobre lo normal y lo anormal, porque piensen que en genética, cuando nosotros hablábamos, cuando veíamos allá el curso o algo así, era muy difícil podernos nosotros decir que algo era anormal o que era normal, o que era algo mutante y que algo no es mutante. Porque en algún momento en esas clases decíamos, ¿cuál es el problema? Es que todos somos mutantes. Ayer decía Flori, todos somos diferentes. ¿Y qué es en genética la diferencia? ¿O qué es lo que es variación? ¿Qué es lo que varía? Son las mutaciones, los cambios en el ADN. Entonces, en genética, hablar de normal como no mutante y anormal como mutante es muy difícil, ¿sí? Incluso en estos asuntos de diversidad funcional también, en genética es muy difícil poder discutirlos. ¿Listo? Entonces, hay muchos escenarios en la actualidad donde el asunto de normalidad y anormalidad digamos así, no es fácil hacer una división de esto, y por lo tanto esas definiciones o esas nociones de discapacidad desde el punto de vista médico, o esas versiones que nosotros tenemos mecanicistas de la medicina, generalmente no funcionan.
no funcionan mucho. Entonces decíamos, bueno, entonces si esto no funciona, entonces, ¿qué alternativas hay? Entonces decíamos que dentro de las teorías de discapacidad teníamos una postura o había una opción y es el asunto de la discapacidad social, que con Duan lo comenzamos a dibujar y era el asunto de que la discapacidad no necesariamente es la carencia de una habilidad, sino es el desajuste o el ajuste que tiene un individuo o un organismo con la sociedad, ¿sí? Con la sociedad como un todo, ¿ok? Entonces ahí era donde decíamos, bueno, ¿por qué una persona ciega se puede considerar discapacitada? Entonces decíamos, porque la sociedad, de cierta forma, no está construida para personas ciegas. Porque una persona, por ejemplo, que tiene una displasia ósea, ¿sí? Como por ejemplo una condroplasia, que son lo que ustedes conocen como las personas de baja talla o personas de talla muy, muy baja, ¿sí? Generalmente porque tienen o porque se consideran como discapacitados en nuestra sociedad. Y es porque la sociedad está hecha para personas que no tienen talla baja. Entonces las personas de talla baja no están ajustadas para esto. Nomás ustedes vean en muchas ocasiones los botones, digámoslo así, del encendido del apagado, donde están, por ejemplo, las barandas, todo ese tipo de cosas generalmente son hechas para personas que son altas o que son de estatura promedio. Claro, también, Sebastián, las personas de talla muy alta tampoco están adecuadas para este mundo porque no tienen para, digamos así, la sociedad no está, que es tetrapléjica y que tienen que usar una silla de ruedas, ¿cierto? La sociedad no se ajusta para eso, ¿sí? Entonces, fíjense que el modelo de discapacidad social, de una u otra manera, nos da, como decíamos ayer, nos da más alternativas, porque la única alternativa de la discapacidad médica es reparar, arreglar. Por eso hay una fascinación, yo a veces le digo a eso fetichismo, es un fetiche o una fascinación por las cosas ortopédicas, por la ortopedia. No estoy diciendo la ortopedia en términos de la medicina, sino la ortopedia en todos los términos, porque ortopedia es ajustar cosas, es coger y ajustar algo. Entonces, cuando yo pienso en ortopedia, es coger y ajustar unos huesos. Pero hay un concepto también en filosofía que es la ortopedia social, y es, nosotros creemos que la sociedad se acomoda simplemente cogiendo huesos y acomodándolos, y pues tampoco es tan fácil. Pero hay una fascinación por eso, ¿sí? Por eso actitudes que son simplemente de quitar y poner son tan fascinantes, porque tenemos una noción de la discapacidad y tenemos una noción de la medicina que es una medicina mecanicista, ¿sí? Pero en la actualidad, como decíamos, hay muchas cosas que ponen en discusiones. ¿Listo? Entonces, aquí nos vamos a adelantar un poquitico del asunto de la genética y vamos a plantear que a partir de la definición de discapacidad médica, también eso garantiza, por ejemplo, algunos otros tipos de cosas, y es la realización de pruebas genéticas. ¿Sí? Nosotros ya hablaremos qué tipos de pruebas hay, cuáles son las discusiones que hay alrededor de eso, todas esas vainas, porque son pruebas que se están haciendo comúnmente, pero aquí nos vamos a enfocar en un tipo de pruebas que de una u otra manera son legitimadas por modelos de discapacidad, por la noción de discapacidad que tenemos en la actualidad, que son algo que se conocen como las pruebas genéticas prenatales, ¿cierto? Y otro tipo de pruebas que son lo que se conoce como las pruebas genéticas preimplantación. ¿Por qué estas tienen mucho que ver en este asunto? Cuando nosotros hablamos de una prueba genética prenatal, nos referimos a que lo que vamos a hacer es, durante el periodo del embarazo, vamos a hacer unos exámenes a una persona, ¿sí? Durante su embarazo, para poder saber si su bebé, su hijo, viene con alguna cosa, viene con alguna enfermedad. Y generalmente esas enfermedades que buscamos a través de estas pruebas genéticas son enfermedades que son enfermedades raras,
son enfermedades de poca frecuencia y que además son enfermedades que en muchas ocasiones llevan a dentro de la discapacidad, dentro de la discapacidad llevan a dentro de la imposibilidad de hacer un montón de acciones. Entonces, aquí la cuestión es que, ¿para qué se hacen este tipo de pruebas? Por ejemplo, ¿por qué una persona opta por hacerse una prueba genética prenatal para poder saber si su hijo viene con una condición clínica de este tipo? Pues evidentemente, si nosotros tenemos una preconcepción de que estas condiciones clínicas generan discapacidad, ¿sí? Entonces, el objetivo final, ¿en qué va a terminar ese resultado de esa prueba? Es decir, ¿cómo o para qué sirve esa prueba? ¿Qué decisión se va a tomar sobre esa prueba? Entonces, ¿qué creen? No tener el hijo. Exacto, interrumpir el embarazo. ¿Cierto? Exacto. Entonces, es si se tiene o no se tiene, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí la decisión es si nace o no nace esta persona. Si nace o no nace. ¿Listo? El asunto de las pruebas genéticas preimplantación claramente no se hacen durante el embarazo, sino se hacen antes de poder hacer la implantación del embrión. Entonces, lo que se agarra es el espermatozoide, el ovocito, se unen a través de técnicas de fertilización in vitro, ¿sí? Y se obtiene un cigoto, ¿cierto? Y ese cigoto, de una u otra manera, se obtiene uno o no, se obtienen muchos cigotos, ¿sí? Se hace eso muchas veces, y de repente, aquel cigoto que tenga el rasgo que a mí no me interesa, generalmente yo lo elimino, y solo implanto algunos. Entonces, esto lleva a que se seleccionen algunos cigotos, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, estos cigotos de acá ya no van a nacer, ¿sí? Aquí hay una carga moral, una sobrecarga moral debido a que lo que vamos a hacer es la interrupción de embarazo, pero aquí la carga se aliviana un poco más porque lo que estamos eliminando son cigotos, ¿sí? En este escenario. Pero ¿qué es lo que está detrás de esto? O sea, lo que está detrás de esto, del hacer este tipo de pruebas es ¿por qué se hacen? ¿Sí? Por ejemplo, a partir de estos dos planteamientos, nosotros podríamos hacernos preguntas como, digámoslo, preguntas muy puntuales, como por ejemplo, ¿ustedes creen que se debería dar acceso a este tipo de pruebas a la población? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué? ¿Por qué, Julián? ¿O por qué, Juan Carlos? Pues, dependiendo de la patología, doctor, si sabemos, bajo mi concepto, bajo mi moral, sabemos que un niño va a tener de pronto o no sé, otra cosa, otra patología de base, van a ser así. Yo pudiendo, y con una vida precaria, ¿no? Yo pudiendo evitar esto